Pero me di cuenta de un vacío que había en mi trabajo y era que no estaba tomando en cuenta a los autores de esos expedientes clínicos. Es decir, los psiquiatras que pasaron años trabajando en la Castañeda llenando historias clínicas y muchos de ellos no llegaron a la fama, no se consolidaron en la memoria histórica de los psiquiatras como héroes fundadores, sino que pasaron la vida entregándole todos sus días a la clínica allá, en la Castañeda. Entonces, dije, bueno, no, he visto los locos, pero el otro lado, ¿quiénes fueron realmente? Y así fue como nació este libro. Empecé a revisar lo poco que habían escrito, aparentemente, porque en un principio encontré muy pocos textos, pero empecé a buscar más fuentes, más revistas, más artículos, y empecé a darme cuenta de lo importante que era la higiene mental para esta generación. Encontré la Liga Mexicana de Higiene Mental, encontré la revista de esta Liga de Higiene Mental, eventos, coloquios, congresos, conferencias. Empecé a ver la higiene mental por todas partes. Y curiosamente, en 1950 más o menos, ¡pum!, desaparece. Y se empieza a hablar de salud mental. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible que después de que hubo tantas publicaciones, eventos internacionales, haya desaparecido sin un debate por lo menos? Que los psiquiatras se hayan sentado a decir, a ver, nos conviene llamar la salud mental, higiene mental no conviene. Fue como un término que en un consenso implícito, ¡bum!, se desvanece por completo y desaparece. Por ejemplo, el primer congreso de higiene mental en Washington, 1930, el primer congreso de higiene mental. El segundo en París, en el 37, es segundo congreso de higiene mental. El tercero, que es en el 48, en Londres, ya es tercer congreso de salud mental. ¿Cómo? Y aquí se saltaron algo, no entendí. Y el cuarto fue aquí en México en 1951, cuarto congreso de salud mental. Y la Liga Mexicana de Higiene Mental se cierra en el 50 y 2 meses después se reabre como Liga Mexicana de Salud Mental. Entonces, esa fue una pregunta que me guió buena parte de mi reflexión. ¿Qué pasó aquí? Y después de revisar publicaciones, trabajos de estos psiquiatras, me encuentro que hay una diferencia de modelo. No es solo una palabra, es todo un modelo de atención el que hay detrás. Con la higiene mental estamos hablando de un modelo de 3 patas, que es atención, investigación y prevención. Mientras que con salud mental la prevención desaparece con prioridad y aparece investigación y atención. Entonces, claro, ahí fue donde empecé a ver, caray, estos psiquiatras tenían algo muy significativo y era este interés por prevenir, los llevaba a las ciencias sociales y a las humanidades para conocer, por ejemplo, la población carcelaria. A ver, ¿cómo vamos a hacer para que los presos, después de que paguen una condena, no salgan peor de lo que entraron en cuanto a su salud mental? Para eso hay que conocer cómo están viviendo allá, ¿sí? E implementar programas. Ahí el microscopio sirve poco, la genética sirve poco, ahí sirve la sociología, la antropología, la psicología, el psicoanálisis, y estos psiquiatras se acercaron a ellos. Entonces, es reconocerles que no veían a las ciencias médicas por encima de las ciencias sociales o las ciencias humanas, las veían al mismo nivel. Entonces, eso hizo que por una parte tuvieran un pie en la Castañeda y otro pie fuera de la institución psiquiátrica. Tenían un pie en Gobernación, haciendo con una clínica de la conducta que se juntó en Gobernación. Desde ahí transmitían spots radiales para enseñándole a las familias, a los obreros, en los sindicatos, cómo reconocer a alguien que necesitaba un psiquiatra. Es decir, no era decirles cómo reconocer al loco, sino esta es una psiquiatría para cuerdos, ¿sí? Cómo ubicar comportamientos raros, extraños, anormales, y si los ven, traiga a su hijo acá, traiga a su empleado acá, nosotros nos encargamos de él. Eso, pero también se incorporaron a la SEP. Entonces, esta articulación entre la psiquiatría y el aparato educativo resultó ser sumamente interesante. ¿Cómo hacer para que desde la psiquiatría apoyar
para ubicar a los chicos que no estaban aprendiendo como se debía, ya fueran a partir de problemas físicos que tuvieran o problemas de aprendizaje. Y entonces se da un largo maridaje a lo largo del siglo XX que dura más o menos hasta 1970, cuando desaparece la palabra niño anormal y aparece la palabra niño especial. Entonces, en ese lapso de tiempo, la psiquiatría es sumamente importante en el terreno educativo. También, como señalaron, con los criminales, en fin. Pero, por otro lado, están los personajes fascinantes de esta historia. Entonces, sin lugar a dudas, no sé, para citar un ejemplo sencillo, la única mujer de esta historia, doña Matilde Rodríguez Cabo, resulta, una vez se pone a ver material sobre ella, resulta inevitable enamorarse de ella. Es un personaje absolutamente fascinante, una mujer hija de un anarquista, estudia medicina. Tengan presente que estudiar en los 20 medicina era para hombres, y ella fue la primera mujer que se forma en psiquiatría. Le dan una beca, se va a Berlín a especializarse en psiquiatría, después la manda el gobierno, la comisiona para que vaya a la Unión Soviética, para que vea cómo funcionan el sistema de guarderías, todos los temas de planificación familiar, cómo funciona ella, y ella regresa más roja y combativa que nunca. Y además, militante feminista. Entonces, cuando fuimos con María Jiquilpan a ver allá en el archivo de Lázaro Cárdenas las cartas escritas por ella, era fascinante, porque para empezar era de estos académicos que iban a un evento y no era para hacer turismo académico, sino que traía un reporte de todas las conferencias que escuchó, sí asistí, no la constancia, un resumen sugiriendo qué se podía implementar en la sociedad mexicana para mejorar las cosas, en fin. Pero también hablaba de la soledad que significaba ser médico, psiquiatra y feminista en los años 20 y 30. Y entonces ella establece una correspondencia muy rica con su ex esposo, el general Mújica, él en las Islas Marías y ella en la Castañeda, diciendo, a ver, ¿qué se puede hacer para que los presos salgan en mejores condiciones? ¿Cómo vamos a implementar políticas de salud mental? Entonces, bueno, leer lo que ella hizo en su vida como persona, pues resultó para mí algo realmente fascinante. No sé, de pronto el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, que se habla mucho de él hoy día por todo este tema de la legalización de la marihuana, pues también resulta interesante. Era un médico poco ortodoxo. Él decía, no, es que esto de la marihuana no enloquece a nadie. Entonces acaban a leer los experimentos que él hacía, ¿no? Como invitaba, no sé, Alfonso Reyes, los más ilustres personajes de la época, y les repartía tabaco que llevaba marihuana adentro, ¿sí? Y los ponía toda a la intelectualidad mexicana a fumar mota en pleno, ¿sí? A ver, estudiantes, listos, a qué hora se ponen violentos, empiezan a matar. Nada, al final todos pedían agua, ojos rojos, un poco de risa, ¿sí? Y entonces esto no vuelve asesino a nadie. No podemos penalizar el consumo de la marihuana. Entonces, claro, son temas que se debatieron en los años 30 y hoy día vuelven nuevamente a ser temas centrales. Entonces, estamos hablando de una serie de problemáticas que pusieron estos hombres, esta generación sobre la mesa, que tiene una gran vigencia, porque es atacar los problemas sociales que pueden generar problemas de salud mental, pero con un arsenal que no se puede limitar a lo meramente médico, sino que necesita la articulación con las ciencias sociales y con las ciencias humanas. Entonces, de eso trata este libro, que disfruté bastante su hechura. Espero que puedan adquirirlo en el pabellón del siglo XXI. Según ustedes, tenemos unos minutos para un comentario que quieran agregar. Sí, vamos a darle la palabra a nuestros compañeros para un comentario más. Yo nada más quisiera, por último, agregar y un agradecimiento a Andrés, porque me parece que ha abierto en un grupo de psicoanalistas la posibilidad de pensar cómo estamos insertado
en una práctica que no resulta fácil. En el taller hemos intentado decir, ok, ahí está la historia, pero los que somos hoy practicantes, esa historia cómo nos afecta y cómo modifica al mismo tiempo, por ejemplo, a partir de este libro, nuestras propias prácticas. O sea, tiene algo que ver con cómo nos modifica un libro de historia en el hacer hoy nuestra tarea. Me parece que eso se lo tengo que agradecer a Andrés. Sobre todo porque, como decía Juan, hay algo que por lo menos a mí me interesa mucho, que es la recepción de Freud, que no es lo mismo que la recepción del psicoanálisis, y cómo la recepción del psicoanálisis por vía de la figura de Adler hace que el psicoanálisis tenga una importancia en el trabajo para constituir una identidad, la identidad del mexicano. Y esa identidad del mexicano, por lo menos a partir de las tesis o de Jung o de Adler sobre todo, o de Freud, es totalmente contraria a las hipótesis freudianas. Eso es fascinante porque hay una idea que a mí me ha atravesado y que vuelve a aparecer en el libro de Andrés, que es, ¿qué pasa con alguien que está pensando en hacer un vínculo con la sociedad, con las ciencias sociales, que al mismo tiempo tiene una práctica terapéutica con pacientes anormales, los locos, y que se inserta en el Estado para conseguir herramientas de atención y acaba transformado en una figura del Estado? O sea, acaba teniendo que renunciar a ciertas situaciones muy puntuales de su práctica, y eso sucedió en muchos psiquiatras en los años 40, 50, 60. Pero bueno, yo sí quiero agradecer y enfatizar que este libro, al menos a varios de nosotros, nos coloca en una dimensión de la práctica hoy, no en la historia de un pasado del cual tenemos añoranza. Bueno, yo quisiera nada más añadir que esta primera generación de psiquiatras mexicanos, como ha mencionado Andrés, integrada por 6 hombres y una mujer, Matilde, a mí lo que más me impresiona de esta generación es la capacidad adaptativa que tenían para moverse en campos muy diferentes, porque por un lugar trabajan todos en el manicomio de la Castañeda, una institución gigantesca, que para esos años tiene aproximadamente unos 3.000, 3.500 pacientes. En promedio cada médico atiende unos 300 enfermos. Además de esta labor manicomial, ellos solían tener su propio manicomio privado, su propia institución particular. Como les comenté, estaban insertos en las estructuras del Estado y todos tuvieron cargos públicos muy importantes, cargos públicos de dirección realmente muy relevantes, hacían investigación, publicaban, iban a congresos, y además deciden entrar a este modelo de higiene mental que es totalmente novedoso para ellos. Se tienen que de alguna manera reinventar, generar una propuesta de atención y de prevención psiquiátrica diferente. Entonces a mí esto es algo que me parece muy impresionante, con muy pocos recursos, muy sujetos un poco a los vaivenes del Estado, porque había cosas que conseguían, cosas que no, y sin embargo ellos seguían insistiendo en construir una psiquiatría desde el Estado. Quizá esto sea algo a lo mejor no tan bueno, porque creo que la psiquiatría mexicana ha tenido esta impronta estatal, es una psiquiatría pública fundamentalmente, y pues eso también ha ido definiendo los caminos por los que ha recorrido. Para amarrar un poco más algo que habíamos, se apareció acá en el documento de la presentación, es decir, estas innovaciones de la primera generación, que es realmente muy conmovedora,
da la impresión de que se van diluyendo, ¿no? Da la impresión, hay inscripciones, ¿no? Algunos pasan a trabajar en el Estado y algunas de estas innovaciones van siendo absorbidas, ¿no?, por programas del Estado. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que das, Andrés, de Salazar Viniegra es conmovedor, todo lo que él hacía con la marihuana con los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque él lo que estaba transgrediendo ahí es una idea fundamental de que un material como la marihuana puede crear locura, que la materia puede crear locura y además que hay que criminalizarla, ¿no? Decirla en ese momento fue realmente algo muy transgresor, ¿no? Y la sostuvo públicamente, lo defendía públicamente. ¿Qué pasó después? Hay una prohibición sobre él, lo destituyen, acá lo dicen. Entonces, ¿qué pasó con estas innovaciones que fueron muy fuertes a nivel social de la primera generación? ¿Cómo el Estado captura esto? Pero también hay que seguir viendo cómo la historiografía nos va ilustrando qué pasa con esos movimientos que parece ser que son absorbidos, chupados. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue pasando con estas innovaciones que son impresionantes? Pues yo quiero concluir este evento, esta presentación, agradeciéndole a mis dos anclajes afectivos, emocionales, que me han dado salud mental para poder hacer este libro. María, que siempre ha apoyado todas las locuras que se me ocurren, y a Mateo, que me aceptó con estoicismo como cocinero durante un año que vivimos en Nueva York. Entonces, y bueno, y compartió conmigo la alegría de cuando recibí este libro. Se burló mucho de mí porque me sorprendió abrazando el libro y durmiendo con él. Entonces, bueno, compartimos demasiadas alegrías durante ese año. Y por otra parte, para mí este día es muy significativo porque yo llegué a México hace 18 años y llegué en septiembre, y el primer evento al cual yo asistí fue la marcha del 2 de octubre en el 98, y para mí fue absolutamente impresionante. Fue uno de los elementos que me atrapó en este país, me agarró, porque fue ver la fuerza de la memoria en la calle, y que pasa el tiempo y que solo a través de una sólida memoria es posible que haya justicia, porque es una de las piedras angulares. Entonces, que este evento sea justamente un 2 de octubre es sumamente importante para mí, porque fue cuando se creó un vínculo afectivo muy fuerte por mi parte con este país, y que al presente sigo acá y seguiré acá. Y por otra parte, porque también en esa semana, apenas llegué, me vine a conocer este museo, porque para un antropólogo latinoamericano este museo es la meca, es el sitio que hay que visitar en algún momento de su vida. A las instituciones mexicanas que me han formado y que me han financiado para poder elaborarlo, me llena de alegría y de gusto. Y quiero agradecerles a todos los que asistieron a este evento por haber tenido que soportar el tráfico para llegar acá, pero están acá. Muchísimas gracias a todos.